El gobierno negó cualquier tipo de irregularidad a propósito de la investigación iniciada por Contraloría tras la denuncia de intervencionismo electoral de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, buenas tardes. A ver, senador, lo conocimos hace instantes, acaba de concretar esta reunión entre funcionarios de la CGGOV, funcionarios de la Contraloría, duró más o menos una hora en la división jurídica de la CGGOV, el primer intercambio de información. ¿Cómo está viendo usted esta investigación que está llevando a cabo la Contraloría General de la República? Bueno, me parece natural la labor de la Contraloría, y todos los que hemos sido funcionarios públicos sabemos que todo acto administrativo y finalmente el uso de los recursos públicos tiene que estar salvaguardado y protegido precisamente por la ley que inhibe el mal uso de estos recursos y que tiene sanciones que van desde la destitución administrativa hasta juicio de cuentas, hasta multas, hasta la inhabilidad eventual de ejercer cargos por un cierto determinado plazo y hasta amonestaciones. Entonces, me parece que es natural que, habida cuenta de que han habido denuncias, y han habido denuncias no solo en el gobierno, han habido denuncias en municipalidades, que la Contraloría tome también medidas, porque hay que recordar que también el Contralor está sujeto a que el Congreso eventualmente pueda determinar acusaciones en su contra, si así lo estima. Entonces, me parece que en un país donde prima el Estado de Derecho, que se rige por leyes, obviamente, y la ley de probidad administrativa así lo demanda, que tome las investigaciones que consecuentemente vayan en determinar si es que ha existido o no uso de recursos públicos. Y nosotros hemos visto al menos indicios de que ha habido mucha intervención electoral durante este proceso, incluso con el presidente no solamente firmando las propuestas de nueva constitución, sino citando artículos cuando lanza, por ejemplo, el nuevo plan de FONASA, que lanzó Eso fue hoy día en la mañana en Quinta Normal, a mediodía. Claro, o cuando va a un colegio de niños y dice, mire, esto lo hacemos por ustedes, y en los artículos de la Constitución nueva hay tanto y tanto. Creo que hay un deber de prescindencia, nosotros lo observamos muy fielmente cuando a mí me tocó ser ministro y luego todas las autoridades, porque nadie acá, y eso es lo importante también de que existe un Estado de Derecho, nadie de alguna forma puede hacer con los recursos públicos lo que estime conveniente porque está sujeto a controles. Y esos controles es bueno que existan, peso y contrapeso, y la Contraloría no solamente tiene el derecho, sino que tiene el deber de investigar como corresponde. Sí, senador, a ver, le cito las palabras hoy día en la mañana, muy similares también a las que dijo el presidente Boric. En este caso le cito las palabras de la ministra Vallejo. Dijo, sabíamos que iba a pasar y vamos a entregar toda la información que sea requerida para poder despejar y disipar las dudas. Ha sido el tono más bien que ha usado el gobierno en diferentes estaciones, días, autoridades, el presidente Boric, la ministra Vallejo, el ministro Jackson. ¿Cómo ve usted esas declaraciones? Usted mencionaba varios casos que han sido criticados de parte sobre todo de la oposición. ¿Cómo ve la defensa de parte del gobierno? Es que no hay mucha defensa acá, Andrea. Acá lo que hay que hacer es acatar nomás y dar la información que corresponda. Entiendo que los equipos de investigación de la Contraloría, que tiene equipos especializados en esto y tiene mucha experiencia en esta materia, y se han ido también renovando y se han ido modificando también la legislación para ser más específica al respecto, sobre todo en materias que dicen relación con las redes sociales, con el uso de tecnología, que es más novedosa. Lo que tienen que hacer es sencillamente dar la información. Supimos, entre otras cosas, por un descuido del diputado Soto, que después fue desmentido también, y es parte probablemente de las investigaciones, porque como oposición también la labor nuestra es denunciarlos cuando consideramos que se está haciendo mal uso de recursos públicos, que había una reunión del apruebo en La Moneda. Usted comprenderá que es inaceptable porque La Moneda es el edificio de todos los chilenos, este es el gobierno de todos los chilenos, y los recursos que están en el presupuesto nacional y que se ponen a disposición del gobierno tienen ciertos usos que están determinados por ley. Entonces, no es sencillamente decir yo tomo una opción, y hay un deber también de prescindencia que es ético, además de evidentemente una obligación legal, que es ético de prescindencia para que ambas opciones que hoy día se ponen en plebiscito tengan las mismas la misma paridad de oportunidades para desplegarse en el territorio, y hay una ley electoral también que lo rige, y eso está muy normado. Entonces, cuando uno ve a funcionarios públicos haciendo live, ¿verdad?, a diputados llegando a reuniones en La Moneda para una opción específica, al presidente firmando ejemplares de una constitución que no está siendo aprobada y que eventualmente entraría
en rigor si es que se aprueba una de esas opciones y tenemos claro cuál es el corazón del presidente en esta materia. Y está muy bien que lo tenga, pero debe guardar la debida presidencia y jamás, menos en horario laboral y menos con recursos públicos, hacer campaña por una u otra opción. Eso es lo que corresponde. Y me parece que si hubiera sucedido con cualquier otro gobierno, se hubiera aplicado al menos el mismo rigor. Y me parece muy bien que el Contralor, que finalmente ha sido también puesto en cuestión, haga la pega que tiene que hacer y ojalá arribe resultados lo antes posible. Sí, ¿usted coincide con la UDI que ha pedido que parte, por ejemplo, de los 900.000 tomos, o sea, no tomos, libros del proyecto de nueva constitución que imprimió el gobierno, que mandó a imprimir, parte de ellos sean entregados, por ejemplo, están pidiendo la UDI, algunos que vengan hacia nosotros y nosotros los repartiremos la forma que ellos estimen conveniente? ¿Usted cree que también puede ser un camino? ¿Usted, por ejemplo, como Evópolis, puede ser una idea, podrían postular lo mismo? Bueno, me parece que sí, y me parece que los municipios, y me parece que las autoridades, y me parece que todos quienes han sido electos o que tienen un cargo importante también en la difusión de información. Mire, Andrés, acá nadie va a poner escollo a que efectivamente esta propuesta que es importante y que se va a plebiscitar se informe. El problema es cuando se trata de pasar de contrabando información que es sencillamente proselitista o electoral por información. Yo sostengo que la Constitución, el proyecto de Constitución es tan malo que la verdad que si lo leen, la verdad que van a rechazarlo, pero eso ya no es materia de lo que el gobierno estime conveniente. Para eso estamos los partidos políticos y hay representación de los partidos políticos de gobierno también en el Congreso que debieran tener eventualmente, si así lo piden, ¿verdad?, copias de la Constitución, las bibliotecas públicas, tenerla, que se haga difusión, pero que no se haga difusión con un contrabando de sesgo político o de proselitismo. Y eso es todo lo que se pide y esa es la razón de la intervención de Contraloría. Y la intervención de Contraloría en ese sentido es bien significativa, porque que hoy día tengamos equipos investigativos en La Moneda, con unidades especializadas de investigación de Contraloría en La Moneda, habla de que aquí se va en búsqueda de resultados serios. Y nosotros en esa materia vamos a apoyar todas las fiscalizaciones que sean necesarias de los distintos órganos. Entre ellos, por supuesto, Sí. Contraloría, que debe velar por el buen uso de los recursos públicos. Senador, hoy día el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, diputado Erika Edo, pidió nombrar delegados permanentes en la SECPRES, en la CGGOV y en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Usted los cree necesarios? Pero, ¿y cuál es la figura delegados permanentes? ¿En qué sentido? Delegados permanentes de la Contraloría, en esas entidades. Mire, yo creo que esas ya son facultades del Contralor. Sí me parece que acá hay un cierto orden, ¿no? Me pasa que empezar a innovar en el orden que nosotros tenemos, cuando hay una legislación que es clara al respecto, ¿verdad? Y tiene la prerrogativa de fiscalización la Contraloría, tienen que hacer su trabajo. Y si no hacen su trabajo, están sujetos también a otras fiscalizaciones o eventualmente acusaciones constitucionales, como es el caso del Contralor, que por notable abandono de deberes también podría ser acusado constitucionalmente. No sé si me parece necesario, me parece que es una medida de presión política, pero me parece que hoy día el Contralor está haciendo lo correcto. Y me alegro que sea así. Y me alegro que sea así no solamente con este gobierno, sino con los gobiernos anteriores. Ha habido juicios anteriores, ha habido juicios de cuenta, ha habido personas que han quedado o destituidos o ha habido personas que han quedado sin poder ejercer por 3 o 6 meses cuando tengan algún cargo público. Le recuerdo el caso de las frambuesas, le recuerdo el caso del subsecretario Arturo Barrios. En su momento ha habido muchos casos en que la Contraloría aplica sanciones y esas sanciones deben llevarse adelante, sea este gobierno, sea el gobierno de Piñera, sea el gobierno de cualquiera. Es parte de la protección que tenemos a quienes no nos toca estar en el gobierno. Porque imagínense, si no, esto sería una autocracia. Entonces, está bien que las instituciones, como decía el presidente Lagos, que ha estado tan en boga estos últimos tiempos, funcionen. A ver, senador, lo quiero llevar al tema de las campañas, lo que hemos visto en las encuestas, sobre todo, que se han ido estrechando, de acuerdo a los números que han entregado las mismas encuestadoras, sobre todo se ha concentrado la discusión en la Academ, una que llegó a marcar diferencias sobre el 15 hasta 18%, hoy día marca, por lo menos la última medición, una diferencia entre 8% a favor del rechazo, una diferencia que se va estrechando. Y ahí se han puesto de arriba de la mesa diversas explicaciones para entender por qué se ha estrechado. Una de ellas es, sobre todo, el despliegue la semana pasada de rostros de la política como José Antonio Kast, como los presidentes de partido de Evópolis. ¿Coincide usted con esa crítica que hoy día, incluso que el rechazo debiese mantener esa estrategia, por lo menos que uno ha visto hasta ahora, de mantener una comunicación más bien ciudadana que presidentes de partido, que rostros como José Antonio Kast, como el senador Rojo Edwards?
Sí, yo creo que la verdad que por lo menos en mi opción, y es lo que yo he defendido también en el interior de la coalición, creo que uno de los grandes aciertos ha sido precisamente tratar de traspasarle los espacios de protagonismo a la ciudadanía. Creo yo que es la gracia también del rechazo que se ha transversalizado, cuando uno tiene más de 50 figuras, ministros incluso, de la exconcertación que hoy día están votando rechazo, no vamos a decir que esas personas son de derecha. Y yo a las mismas personas que son de centro derecha, le he dicho, oye, démosle espacio a quienes y hoy día van a protagonizar la franja, a las asociaciones civiles, a los distintos grupos que tienen algún interés específico que pueda haberse afectado, un interés legítimo que se afecte con la nueva constitución, démosle espacio para que ellos lo puedan explicar mejor. Y me imagino que la ciudadanía también, y es parte de un poco de esta pulsión que ha habido contra toda institución más estable, es que no quieren ver a políticos en la campaña. Y yo me hago parte de eso. Yo he tratado de aparecer bastante poco en esto y tratar de conservar también una cierta distancia de la campaña misma, porque creo que no nos corresponde a nosotros estar haciéndolo. Nuestra labor es legislar, es facilitar acuerdos, es tratar de que las cosas se muevan precisamente también en el interés de las ideas que nosotros defendemos, pero en las campañas en específico y en particular la campaña del apruebo y el rechazo, me parece que tiene que haber una preeminencia ciudadana, y por eso que creo también, así como hay figuras, qué sé yo, que debieran quedarse más guardados, ¿verdad? Y me imagino que el apruebo está haciendo lo mismo, no han aparecido los constituyentes más renombrados últimamente, no ha aparecido Daniel Jadwe. Me imagino que las figuras que tal vez representan más distancia con la ciudadanía o que no son figuras tan ciudadanas, sino más políticas, debieran mantenerse un poco al margen y que ellos adquieran del primer plano. Me parece que es lo lógico y me parece que esta es una elección que es además especial porque determina ni más ni menos que el marco jurídico general en que se va a mover el país los próximos 40 años o no. Y si no, ¿qué alternativas también somos capaces de proponer? Pero me parece que la voz hoy día la debe tener la ciudadanía. No habla mal también del momento de la política en nuestro país, senador, de que, escucho sus palabras, y no solamente usted el que opina así, que de ambos lados se tengan a esconder los grandes rostros de los partidos, los ex candidatos, una suerte, siempre se pone el símil de esconder a Alf, cuando esa serie tan clásica que transmitió el canal en los 80. De los dos lados uno ve la misma estrategia. ¿No habla también muy mal del momento político del país? Bueno, miren, yo quiero también ser honesto en esta conversación. No sé si la política en términos globales goza de mucho prestigio, pero de alguna forma un mal necesario. La política finalmente, el arte de lo posible, de llegar a acuerdos, ¿verdad? Dentro de un régimen democrático tiene que haber ciertas instituciones que son representativas, que se eligen además por voto popular. Piense usted que en la Cámara Nueva y el Senado Nuevo hay muchos más votos que, por ejemplo, los que eligieron a los convencionales, pero se eligió a los convencionales precisamente con un cierto tamiz, con un cierto rasgo ciudadano, para que las instituciones políticas estuvieran dedicadas también en democracia a hacer la labor que les compete, y por ende creo que le compete también a la ciudadanía tomar ese primer plano, tomar el protagonismo, y creo que ahí ha estado el éxito del rechazo en particular. Si las figuras políticas adquieren finalmente el primer plano, creo que se pierde un poco el sentido ciudadano, y ahí comete el error, creo yo, el presidente Boric, que es una figura política, sin duda, con Camila Vallejo, con Jackson, enarbolando bandera, haciendo proselitismo político, en identificar tan fuertemente al apruebo con su gobierno, porque el problema es que el gobierno tiene que durar 4 años, y si el proyecto la opción que ellos tienen, que es la del apruebo claramente, y por la que se han jugado, falla, con la representación que tienen en el Congreso, después van a quedar absolutamente como actores secundarios de la agenda política que venga hacia adelante. Y eso es tremendamente grave porque el país igual va a requerir salir adelante con reforma tributaria, mejorar la economía, un sinnúmero de cosas que implican gobernar, que implican dirigir un país. Sí, senador, lo quiero cambiar de tema, lo quiero llevar a las reacciones que han dejado las declaraciones del vocero de la CAM, de Héctor Yaitul. Quiero citar a quienes nos están viendo a través de Canal 24 Horas. Apareció su hijo. Mi hija, perdón. Su hija, parte del día a día. Ahí está. Son los avatares, ya estamos acostumbrados, senador, de los avatares de los Zoom, del directo. Parte de lo que dejó la pandemia gracias, también, ¿no? perdón.
Perdón, no, sí, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacerlas todas. Ya, senador, le iba a preguntar por la situación de las consecuencias o las reacciones que ha dejado las declaraciones del vocero de la CAM, y para quienes no están viendo a través de la pantalla en las 24 horas, las voy a repetir. Dijo Héctor Yaitul: la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, uno muy bien dirigido hacia insumos, hacia maquinaria. Hoy día el gobierno decidió no presentar querellas contra... Sí, ahí está. No sé, senador, si... Sí, no importa. ¿Ah? Perdón, ¿Seguimos nomás? perdón. Siga nomás, siga nomás. Ya, el gobierno que decide no presentar querellas contra Yaitul por los dichos conocidos. Deme un segundito, Sí, disculpe. sí. No. Claramente la situación, obviamente, muy hogareña del senador Luciano Cruzco, que le estábamos preguntando sobre el tema de Héctor Yaitul. Obviamente los Zoom, muchas veces en la casa, traen este tipo de situaciones. Ha pasado en las grandes cadenas internacionales, también nos pasa aquí en Canal 24 Horas. Ahora sí, senador, son las palabras de Yaitul, la decisión del gobierno de no presentar esta querella por ley de seguridad del Estado. Bueno, me parece que hay dos elementos. Primero, claro, el gobierno ha señalado que ellos no consideran que la ley de seguridad del Estado o que debiesen presentarse querellas por ley de seguridad del Estado, no lo hizo en su momento y la retiró incluso, recuerde usted, con los famosos presos de la revuelta, entre comillas. Y claro, hoy día tiene esa herramienta y decide no ocuparla, siendo que las declaraciones de Yaitul ya no son sencillamente opiniones, como se dijo en algún momento. Es una amenaza directa que llama sabotaje. Y me parece que el ministro Jackson explica que que ellos como gobierno no van a ocupar la ley de seguridad interior del Estado, y me parece que como funcionarios públicos ellos tienen una obligación legal de ocupar los instrumentos legales que tienen. Y me parece que las personas, vamos a discutir esta semana, el viernes va nuevamente al Congreso, el estado de emergencia en el sur, se pidió también en Los Ríos, donde precisamente Yaitul ha asolado y ha atacado y ha hecho sabotaje, tal como lo ha dicho que los va a hacer y probablemente los va a seguir haciendo. Incluso se han adjudicado una serie de delitos, de atentados. Entonces es rara la relación que tiene el gobierno con la seguridad. Se les cayó el proyecto de infraestructura crítica, ahora van a pedir nuevamente al Congreso la prórroga del estado de excepción, no quieren usar la ley de seguridad interior del Estado, pero mientras hay trabajadores, hay pequeños empresarios, hay personas en la Araucanía que votó en su momento en un plebiscito 85% que se aplicara el estado de excepción, han aplicado un estado de excepción acotado. Y mientras tenemos delincuencia que está subiendo su índice, y no quiero, en esto yo quiero ser justo, no quiero culpar al gobierno actual exclusivamente de la violencia, pero los niveles de violencia y delincuencia han aumentado, y que tengamos una persona que amenaza por la prensa, que viene a Santiago a reuniones y se reúne con personas, a vista y paciencia del gobierno, pareciera que el gobierno no se le atreve a Yaitul. Parece que el gobierno como que le tuviera susto, y nadie podría entender o reivindicar que lo que está haciendo Yaitul es por la causa mapuche. Sencillamente son actos de carácter terrorista. Y aquí el gobierno no está usando una prerrogativa que tiene. Entonces la población, yo creo que queda un poquito sorprendida al decir, oiga, pero mire lo que está haciendo este señor. ¿Puede hacerlo realmente? ¿Puede amenazar de esa manera? ¿Puede adjudicarse atentados y seguir campando, asolando a la gente en el sur? Sí, uno escucha argumentos desde parlamentarios de Apruebo Dignidad, también desde ministros que dicen, a ver, generalmente estas querellas no llegan a nada. Ese es un argumento que sostienen ellos. No hay que llenarse de querellas. Otro argumento, y también que el gobierno ya es querellante respecto a otras causas contra Héctor Yaitul. Y, por ejemplo, las anteriores declaraciones de Yaitul, que también hablaba sobre el tema de la vía armada en mayo pasado, ahí justamente esa información se suma a causas que ya estaban investigando contra Héctor Yaitul. ¿Cómo analiza usted esos argumentos respecto a no presentar una querella en contra del vocero de la CAM? Bueno, son absurdos, pues, Andrés. Piensa usted que, claro, hay demasiadas querellas, las querellas no funcionan, entonces no las vamos a presentar. Entonces, ¿para qué tenemos tribunales? Que esto sea el Far West, cada uno con una pistola al cinto. No, pues. Hay que presentarlas, primero, hay que usar los recursos jurídicos que se tienen a mano. Y segundo, también hay un error conceptual. La gracia precisamente de presentar querellas por ley de seguridad del Estado es que hay delitos que están agravados, ¿verdad? Con penas agravadas.
porque se considera que atentar precisamente contra la ley o contra la seguridad interior del Estado es más grave que otros delitos y por ende esa persona cuando es condenada recibe una pena mayor, una pena agravada. Entonces, no es sencillamente que ya hay otra querella. Esto es sencillamente no querer hacer nada. Entonces, cuando se le dice y se le reprocha al gobierno, y se lo reprochamos nosotros también como oposición, oiga, bueno, haga algo, pues muévase, ¿ah? Detengamos al menos a este señor, querellémonos contra él, mire lo que está haciendo. Ellos dicen, no, nosotros no vamos a juzgar opiniones. Yo siento que le tienen miedo. Tienen miedo porque de alguna forma este gobierno está integrado por partidos como el Partido Comunista que han apoyado las causas como la de Héctor Yaitún. Entonces, me parece que ahí hay un problema que es tremendamente grave y que habla un poco de las almas del gobierno. Lo mismo que está pasando hoy día con el asunto del plebiscito, que el rechazo, que la prueba que damos a conocer antes, llamamos un plebiscito, no vayamos a darle ventaja. Entonces, este gobierno de dos almas, que no es una coalición y que tiene muy bajita representación además en el Congreso, eso siempre es importante notarlo. La verdad que si hace algo como lo que usted señala, querellarse por ley de seguridad interior del Estado, que es lo lógico, ¿verdad? Finalmente se crea problemas internos políticos y mientras la gente está desprotegida en el sur, si ese es el drama de todo este asunto, porque acá que el gobierno se quiere ello, no se quiere ello, que tenga una visión, reformen la ley, pues, manden un proyecto al Congreso y reformenla. Pero no se atreven tampoco a hacer eso porque saben que es popular. Y lo mismo la senadora Campillay, con quien pienso absolutamente distinto en materia política, pero tiene razón en un punto cuando le dice al gobierno, oiga, ¿cuándo va a solucionar los presos de la revuelta? Nosotros lo hemos tenido, yo soy jefe de comité, Andrés, lo hemos tenido un comité para ponerlo en tabla y lo hemos pedido ponerlo en tabla. Mire, póngalo en votación, que se vota a favor o se vota en contra. Y la han pateado los senadores Núñez, el senador Latorre, los representantes del gobierno en el Senado para no verla precisamente porque saben que es impopular. Entonces, si a usted no le gusta la ley de Sí. seguridad interior del Estado, refórmela, manda un proyecto. Pero tampoco se atreven a hacer eso. Entonces estamos en el peor de los mundos. Estamos en el mundo de la inacción. No se hace nada. Senador Kurkoque, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias por la paciencia, Andrés. Disculpe. Por favor, mínimo. Un abrazo. Gracias. Chao, Vamos a la